lo aleja de la comunidad porque ya no sabemos admirar. El problema no es el mérito, sino la envidia o el resentimiento. Cuando un grupo o un pueblo o una sociedad aplaude a un miembro excelente o destacado, se cohesiona más. La admiración no es un juego de suma cero, sino un círculo virtuoso. El admirado admirará más fácilmente a otro por lo que éste hace bien, y después a otro, y así a todos. Como explicaba Ortega, cada cual está llamado a ser élite de su vocación y oficio, y los demás a reconocérselo. Cuando Nicolás Gómez Dávila escribió «Negarse a admirar es la marca de la bestia», estaba siendo más profundo de lo que parecía. Sin admiración, la comunidad se condena a ser un enjambre amorfo donde todos se envidian y rebajan unos a otros. Un infierno. Empieza el curso y los profesores de todos los niveles, además de nuestros programas, tenemos una doble misión. Más allá de la utilidad, la comodidad y el rendimiento están la belleza y la verdad. Y la admiración es una de las 3 vías naturales de relacionarse con el prójimo junto con la amistad o el amor. De un artículo de Enrique García Máiquez, La admirable admiración. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos, como siempre, la voz que os acaba de embelesar es la voz de nuestro gran tomista de referencia, Javier Rubio Ípola, hijo de Ilúvatar, entre otras cosas. Y hoy tenemos un invitado muy especial, es un gran amigo, Rafa Monjo. A Rafa yo lo conocí hace ya bastantes años en un seminario de teología donde el tío hacía apasionantes intervenciones que mostraban su brillantez, pero luego me enteré que no era un teólogo, sino que hacía ese seminario de teología, pero él se dedicaba sobre todo a hacer crecer la Universidad Francisco de Vitoria, era el director de marketing, me parece. Sí. Y aparte de eso, cuando realmente lo conocí fue cuando me invitó a su casa y conocí a su mujer. Ahí me explicó muchas cosas de las cualidades positivas que tiene este señor, de su mujer Mercedes, y sus 8 hijos. Lo cual igual sale algo en este podcast porque es súper interesante que nos cuente también un poco, yo creo que de su vida, de su familia. Es una familia maravillosa y bueno, muy especial. Y justo acaba de entrar en la sala nuestro gran amigo Juan Serrano, que tendrá que justificarse esta entrada estrepitosa, ruidosa y no, muy poco ruidosa, pero tardía al podcast. Juan, ¿dónde estabas, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes, días. Estaba en la última ecografía del embarazo de mi hija Covadonga, que todo fenomenal y que nada, muy contento. Le hemos visto, no sé si ha eructado o algo así, ha abierto la boca y han salido cosas. Así que nada, todo muy bien. Ya está a punto, ¿no? Encantado de estar con Rafa, la verdad, que es amigo, antes de cualquier otra cosa. Desde luego, y además has entrado con un gran talante, teniendo en consideración que te he robado tu plaza de aparcamiento. De hecho, se la ha robado a mi mujer, porque he aparcado yo se la ha robado a mi mujer, Rafa, que venía de la ecografía de aquí, trabajar. en vez de cadena de favores... Fenomenales, cadena de faenas, ¿no? Pero bueno, bueno, también tenemos aquí, por supuesto, al que nos ha presentado, que es el capitán Dalroy Santi, un extraño belga que ha estudiado mucho a Kierkegaard y a Mircea Eliade y que por algún motivo del absurdo de la existencia pues habla como un argentino. Pero bueno, y yo creo que lo más interesante de todo es el tema que nos ocupa y que hace que tengamos la dicha de contar con Rafa entre nosotros, que es hablar precisamente sobre la admiración. La admiración y la admiración a partir de una experiencia muy concreta, y es lo mal que admiramos, yo creo, hoy en día. Y yo no sé si querías empezar tú, Rafa, contándonos un poco sobre la cuestión. Sí, fíjate, este tema de la admiración relaciona con uno que a mí me preocupa mucho en una vertiente vital que tiene que ver con la educación de mis hijos, pero en general con la educación, porque he tenido la fortuna, y si Dios quiere seguiré teniéndola, de estar en relación con el mundo de la educación. Y una de las cosas que cada vez entiendo que me separan más de la posibilidad de acompañar a mis hijos o acompañar a mis alumnos es que tenemos unos paradigmas distintos a la hora de considerar lo que sea una vida lograda. ¿Qué quiero decir? Todos
en la vida vamos pensando que estamos por el camino adecuado o por el camino equivocado. Pero es que además nos proyectamos en un camino que estimamos mejor del que queremos. Y hay que tener un nivel muy grande de madurez, que seguramente yo no he alcanzado, para olvidarte de los hitos y centrarte en el desempeño, ¿no? Esto es muy habitual. Además lleva de moda muchos años ya en el ámbito de la educación, ¿no? Como una especie de batalla entre si lo importante es el resultado o lo importante es el desempeño. Si mientras logremos los indicadores que nos hemos propuesto, qué más da cuál sea la manera, incluso dentro de las distintas maneras éticas de alcanzarla, que nos propongamos siempre y cuando logremos los resultados, ¿no? Nuestros alumnos y mis hijos viven en un entorno donde todo se mide por un guarismo que a veces indica algo valioso y a veces no necesariamente valioso, pero que se convierte valioso en boca de otros. Me explico. ¿Es mejor una foto con muchos likes en redes sociales que una con pocos likes? ¿O es simplemente que conoce el artificio necesario para atraer la atención y generar seguimiento? Es mejor, y perdonadme que lo cambie al terreno de juego, la labor callada del centrocampista que sabe mirar, repartir juego, frenar, saber dónde debe dirigir las cosas, o la del que tiene la fortuna y función de meter goles y que por tanto golea continuamente. Es mejor el desempeño del callado, o no callado, pero del profesor que se pone como objetivo todos los días ampliar el criterio y seguramente la capacidad y el carácter de sus alumnos, o del empresario que también seguramente de una manera adecuada o no logra mucho dinero. Es decir, ¿cuáles son esos indicadores? El problema es que tenemos un anhelo en el alma, ¿no?, del bien, y la observación del bien en el otro muchas veces nos sirve de modelo. El problema es que queramos alcanzar solo el bien, que no queramos el desempeño. Y el problema, sobre todo para mí, es que lo que podríamos llamar paradigmas del éxito, que relacionan directamente con la admiración, tengo la sensación de que cada vez son más de una naturaleza diversa entre las generaciones de jóvenes y las de los que hemos vivido algo más. No sé si esto es algo endémico, si esa distancia es igual que la que había entre lo que yo admiraba y admiraban mis padres, pero mi sensación es que no. Mi sensación es que hay una responsabilidad y hay una tarea luminosa y alegre por reconducir esto, ¿no? Pero, sí. O sea, es verdad que hoy sigue siendo igual la dinámica de que al final proyectamos o buscamos una forma, unos modelos de vida en función del reconocimiento que creemos que esos modelos tienen, ¿no? O sea, quiero decir, lo que ha cambiado es, ¿no?, ya no se mira a el gran Aquiles o al gran Odiseo, sino no sé, el Rubius o al influencer de turno o al, ¿no? Entonces, quiero decir, pero en los dos casos hay un reconocimiento de la sociedad de ciertos valores o que se, de alguna manera, realizan en un sujeto, en una persona, y eso sirve como modelo. La cuestión es qué orienta ese reconocimiento, claro, ¿no? Bueno, ya hay otro problema, yo creo también, ¿no? Y es que se produce una fragmentación muy... Lo que decía García Máquez en su artículo es que la admiración y el reconocimiento tienden a unir, y sin embargo lo que vemos es modelos o paradigmas de modelos que no se comprenden fácilmente desde cualquier punto de vista, o sea, tienes al youtuber que es gamer y que atrae la atención de un conjunto de la población, y luego tienes a la influencer de moda que no llama la atención para nada, pero falta un elemento de valor universal que verdaderamente tenga un valor trascendente que vaya más allá de los puros gustos inmediatos. Y yo creo que es a lo que se refiere García Máquez también con esa ausencia de admiración, y sobre todo con esa ausencia de admiración referida a los profesores o a la misión del profesor, que yo creo que es también un poco lo que nos puede interesar más, o como padres, ¿no? O sea, es decir, que si a mi hijo le gustan los videojuegos, pues a lo mejor su modelo puede ser el de éxito, puede ser el Rubius, que es un señor que es multimillonario dedicándose a jugar videojuegos, y si le gusta el fútbol, pues su modelo es Neymar, porque además de jugar muy bien al fútbol, luego se lo pasa pipa y se va de fiesta y se acuesta con quien quiere. O si le gusta mucho el poder político, pues su modelo puede ser este político en concreto que hace básicamente lo que le da la gana cuando le da la gana. Pero falta un modelo unificador, un modelo universal. Yo me preguntaba, y le quiero preguntar a Rafa, si la admiración surge espontáneamente o es algo que uno puede elegir, o las dos cosas, que es por lo que yo me inclinaría.
Yo creo que hay... O sea, cuando estudiabas Derecho siempre te hablaban de dos teorías y luego de la teoría ecléctica o mixta, ¿no? Entonces era como que los profesores no se mojaban y te decían, yo prefiero esta, ¿no? Yo creo que la admiración está en el alma del ser humano. Es decir, primero porque creo que hay una lucha de fuerzas entre la envidia y la admiración. ¿Sí? Y creo que además es una lucha que viene provocada por lo que viene provocada, ¿no? Decía García Márquez en el artículo algo así como que negarse a admirar es la marca de la bestia. Así a lo bestia, ¿no? Pero hay algo que reconoces y que mides contra ti, ¿sí? Y que mides contra ti como mejor que tú o peor que tú. Y esto es así, creo que por un mecanismo natural en la vida. Al final nosotros tenemos una conciencia, la conciencia nos habla de bien, pero vivimos en sociedad y por tanto vemos comportamientos de otros que nos parecen apetecibles o que nos parecen o que no nos lo parecen. El problema es que hay veces que hay comportamientos que nos parecen apetecibles y que no nos vemos capaces de conseguir, ¿no? Y ahí es donde está, donde en el corazón nace la radicalidad de la respuesta. ¿Y esto qué hago? ¿Lo admiro o lo envidio? ¿No? Me explico. Entonces, yo creo que la admiración es algo, es innato en el ser humano, ¿vale? Por lo menos reconocer algo como bueno. Lo que pasa es que creo que luego hay una dinámica en la que se configura tu modo de hacerlo, que creo que además es doble. Es doble, o tiene dos vertientes. Una que tiene que ver con lo siguiente, y es que tú quieres ser admirado como admiras. Es decir, no se produce una dicotomía, no, yo admiro las cosas buenas, pero quiero ser admirado por otras, ¿no? Porque hay una coherencia en tu vida. Y además eso te acaba configurando. Acabas queriendo ser reconocido por las cosas que reconoces en otros. ¿Sí? Yo tengo un hijo continuamente, Diego, que es un fuera de serie, pero yo no sé por qué está todo el día diciendo... A ver si conozco a Cristiano Ronaldo y me regala 1 millón de euros. Digo, pero ¿por qué? O sea, tan mal estamos, que está un poquito raído el uniforme, pero tan mal los ves, ¿no? No, es que él tiene mucho. Y decía, bueno, entonces, ¿cómo ha funcionado eso, no? Este tiene algo que yo quiero tener lo mismo que él tiene. Otra cosa es que quiera hacer lo mismo que él para obtenerlo, no. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay una parte que tiene que ver con esto, en que queremos ser admirados como admiramos, y esto ya genera un flujo, una tendencia. Y esto creo que impacta en una segunda cosa, y es en si en realidad tenemos interiorizado el concepto de lo que es una vida plena o no. Es decir, esto es una sucesión de éxitos y cuando acaba un éxito voy al siguiente. El otro día me preguntaban en una entrevista no sé quién, bueno, ¿y tú, Rafa, qué crees? Cuando el ser humano ya ha alcanzado el éxito, ¿qué es lo siguiente? Yo decía, bueno, pues es que en mi comprensión de la realidad el éxito no se alcanza. ¿No? Quiero decir, el éxito, por lo menos lo que yo considero como culmen de mi aspiración, para empezar está al otro lado de la puerta, ¿vale? Pero es que además... En mi manera de concebir las cosas estamos siendo, no somos de hecho, sino que estamos siendo, y por tanto hay días en los que estás más cerca de la virtud, otro que te alejas, ¿no? Pero cuando tú consideras esos paradigmas, los logros, ¿no? La vida tiene poco de relato o tiene poco de algo que se vaya logrando, ¿no? Tiene como metas volantes que podían ser la meta final. Perdonad porque a lo mejor lo estoy liando mucho, pero esto genera un verdadero terremoto en los jóvenes. Y luego ya os digo otra cosa. Pero de todas formas lo que dices tiene mucho sentido. O sea, quiero decir que todos estos grandes relatos de el Ferran Adrià de turno, cuyo objetivo en la vida era ser el mejor chef del mundo, y cuando lo consiguió dijo, ¿y ahora qué? ¿No? Y el que quería ser el mejor jugador del mundo, y cuando lo consigue, ¿y ahora qué? Es que es continuo. Esa experiencia de el cumplimiento de tu vida no puede estar en esta vida porque y después que hace pensar que el ser humano no está atado a los confines de este mundo, y que por lo tanto su aspiración y su anhelo y su verdadero cumplimiento no están dentro de los confines de este mundo. Y de hecho eso, pues desde el planteamiento ético de Aristóteles, que en el fondo es socrático en este sentido, ha vertebrado absolutamente todo Occidente. Toda la historia de Occidente vive con este principio claramente, ¿no? Que el verdadero modelo de éxito y de plenitud humana no puede ser un cumplimiento meramente humano, fáctico y ya está,
¿no? Porque eso se logra, eso se puede lograr. Siempre habrá un chino que haga las cosas mejor que tú, ¿no? Si, eso se podría convertir casi en un refrán, ¿no? Entonces, y después habrá otro chino. Quiere decir que eso es un principio con el que nos hemos manejado hasta ahora y que ahora parece ponerse en tela de juicio, al menos vivencialmente. O sea, sí, es verdad, y al mismo tiempo, o sea, voy a decir por qué hacía yo esta pregunta, porque quizá no me lo he sabido explicar a mí mismo del todo. Evidentemente, decía Rafa, y yo estoy completamente de acuerdo, la admiración es algo que está en el corazón. O sea, uno crece porque admira y uno sigue primero a sus padres, ¿no? Y el primer despertar de autoconciencia es siempre referencial, en referencia a otro. Y por lo tanto, esto que decía Rafa del medirse, ¿no? Yo me estoy midiendo frente a o con o al lado de, ¿no? Hay varios modos, pero siempre... Y el punto de partida es el corazón del hombre. Ahora, uno puede elegir a quién mira, porque admirar es mirar hacia. Ese es el punto, ¿no? Y a mí me daba mucha esperanza pensar que uno puede educarse, o que uno puede educar en aprender a reconocer el bien y a dirigirse hacia él con otros, estando cerca de aquellos que viven, no en una clave de logros, como decía Rafa, ¿no? De conseguir estas cosas. Y me gustaba mucho, yo creo que esto ya lo hemos dicho alguna vez en este podcast, esta oposición entre la admiración y la envidia, porque la envidia también reconoce el bien del otro, pero la envidia es la tristeza del bien ajeno, ¿no? Sí. O sea, uno le produce rabia que al otro le vaya bien frente a otro que se alegra con el bien del amigo. Y entonces, en este sentido, si el horizonte es la vida plena, uno puede educarse con otros a admirar bien. Uno puede, incluso rizando el rizo, admirar a quien admira bien. O sea, mirar hacia quien es capaz de reconocer el bien, la belleza y la verdad de la vida lograda de otro, que efectivamente no es exitosa en los términos en los que estamos acostumbrados a comprender el éxito, pero sin embargo es profundamente exitosa justamente porque es capaz de alegrarse con el bien, ¿no? Y uno diría, yo me alegro siempre con el bien, yo querría siempre alegrarme con el bien. Claro. Sí. Igual hay un tema también ahí que yo creo que tiene que ver con la admiración y envidia, de por qué se dan estos dos fenómenos. La admiración es muy libre. O sea, ¿quién admira? Pues una persona libre, que no se siente mermado en sí mismo por la comparación del bien del otro, ¿no? Es como, tú lo tienes, yo en comparación no lo tengo, parece que me merma mi identidad, merma el reconocimiento de sí. Genera vínculo, genera comunidad, genera pertenencia. Pero ¿cómo hacemos para admirar de esa manera? O sea, porque esa libertad, ¿cómo se alcanza? No te la puedes dar a ti mismo. Sí, yo fíjate, es que esto es muy sugerente. Yo os voy a hacer una propuesta para otro podcast que encontraréis a alguien seguro muy bueno para... Bueno, vosotros ya sois muy buenos en esto, pero... Hago una cuña sobre esto que quiero decir y luego otra cosa. La cuña sobre lo que quiero decir es un tema que a mí me trae mártir últimamente, ¿no? Y yo estoy intentando erradicar del lenguaje de mi familia la palabra orgullo. O sea, que no se puede decir en casa estoy orgulloso de algo, ¿no? Y decir, a partir de ahora, ¿qué decimos, papá? Alegre, agradecido. Es decir, porque yo no me hago titular de mis logros y desde luego no me hago titular de los logros tuyos. Mira, papá, qué buenas notas, qué orgulloso estoy de ti, ¿no? Bueno, por ejemplo, el orgullo es un pecado. Pero por otro lado, porque yo lo que estaré es agradecido. Es decir, reconoceré que es un bien que me es dado por pura donación y por la oportunidad que he tenido de estar junto a ti como padre. Pero bueno, hago esta cuña porque creo que entre admiración y orgullo también hay un vínculo interesante, ¿no? Pero a lo que iba, y esto sí puede sonar muy incensario, que no incendiario, o sea, la Iglesia es santa, pero es que la Iglesia es sabia. Es que nosotros tenemos un hogar y una familia milenaria donde esto se nos enseña, ¿no? Donde aquel que da nombre a nuestra condición de cristianos es un fracasado. Con perdón. Es decir, mirad al que crucificaron, taladraron sus manos y sus pies. Entonces, yo es que lo pensaba cuando se la pregunta, digo, ostras, tiene razón Juan, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque, bueno, por un lado yo creo que es función de la familia, por lo menos en los momentos iniciales. Decían los clásicos una cosa que a mí me encanta. Luego he buscado la referencia y no la he encontrado, que cuando entre un padre y un hijo
no hay dos personas, hay una sola, porque la persona se define por la libertad y es función del padre orientar la libertad del niño hasta que es capaz de ejercerla, ¿no? Entonces esto me parece muy sugerente y ahí hay una primera respuesta, ¿no? Es en casa donde aprendes a admirar, es en casa donde tú ves con facilidad que alegra o enorgullece a tu familia o que la mueve, ¿no? Por un lado, y a dónde miran ellos, porque tú vas a mirar donde miren los tuyos habitualmente, luego llegará la adolescencia y te dará por otras cosas, pero el niño pequeño mira donde mira la familia, ¿no? Entonces, en la Iglesia tenemos un tesoro para eso, ¿no? Un tesoro porque lo que tenemos es una lección continua acerca de a quien único en realidad deberíamos admirar, y todo no sería más que reflejo de la admiración que tenemos hacia eso, ¿no? Porque nuestras virtudes no son sino el reflejo de esas virtudes. Como aquí yo no soy el teólogo y vosotros sabéis más, lo digo porque esto a mí últimamente me ayuda mucho, ¿no? Cuando estoy en la duda de el cenutrio de mi hijo Manuel pobrecito Manuel, eres un cenutrio, no pasa nada, te quiero igual, pero cuando o Diego o Juan, y de repente les ves embobados o embelesados o por algo que a mí me parece un logro absolutamente ináneo, que no tiene ningún sentido, lo que tienes es que lograr reconvertirlo y ver cómo eso es reflejo de algo más grande, que tiene otra dimensión y en lo que sí se puede estar, y sobre todo que da sentido a una vida, ¿no? Esto por un lado. Y luego hay otra cosa, que hoy estoy muy divagador, pero hay una cosa que me asusta un poco, y es precisamente en esto que muchas veces disolvemos la densidad del modelo a través del sentimiento. ¿Bien? Es decir, que esto es un modelo radical, pero en según qué canciones no lo parece tanto, ¿no? O en según qué mensajes que nuestros hijos viven o que escuchan o que corean en estadios, con muy buena intención, parece que tenemos que hacer que admiren por la vía del sentimiento, ¿sabes? Me hace sentir bien este Cristo, ¿no? Y esto me parece que es un riesgo también igual, porque entonces el logro tiene que ver con el sentimiento, ¿no? Os voy a contar una cosa que es una barbaridad. ¿Puedo? Sí, adelante. En mi casa, una hija mía, no diré su nombre para no ridiculizarla, tiene una costumbre, y es que los días que hay luna llena sale y cuando no la mira le enseña el culo a la luna. Y digo, ¿pero esto qué es? ¿Una superchería? No, es que yo estoy seguro que Dios me mira y dice, mira qué mona. Y entonces digo, no. No. O sea, le estás atribuyendo una especie como de, si Dios eternamente misericordios y te quiere y te adora y tal, pero no va a decir que mona porque enseña el culo a la luna. O sea, de cómo has llegado a esta conclusión, ¿no? Entonces tengo para mí, con perdón el ejemplo, que a veces, esto a lo mejor se puede cortar porque si no, esta me matará. Fíjate que es que solo tengo 3 hijas, tengo 5 hijos, pues es fácil adivinar, pero ¿qué quiero decir? Que a veces me da la sensación que gente con muy buena intención, que tienen una ansia de plenitud y que entienden que esto puede ser así, al final presentamos al modelo último de admiración de una manera desleída, de una manera asequible al sentimiento, porque el sentimiento es lo que les mueve, ¿no? Que este es otro de los problemas de los paradigmas del éxito, que los paradigmas del éxito estén asociados a aquello que me resulta agradable, aquello que me resulta inmediatamente agradable. Inmediatamente agradable, aunque sea a base de distorsionar la imagen de lo verdaderamente radical. Pero bueno, pero digo, sí. Es verdad, y justo lo pensaba estos días porque me doy cuenta, lo hemos hablado también con el padre Pou un montón de veces, lo hablamos también con Íñigo Alfaro cuando hablamos de la masculinidad, también hablando de una espiritualidad masculina, que es menos sentimental en cierto... Sí. Pero al mismo tiempo también reconozco, no solo generacionalmente, sino como principio unificador de la experiencia humana, que uno no puede seguir aquello que no le resulta atractivo. Y entiendo que esto está dentro de lo que has dicho, Rafa, pero lo que pasa que lo atractivo no es simplemente lo sensiblemente apetecible. No, y uno puede formar el carácter y el criterio de tal modo que uno puede aprender a reconocer lo bello, incluso aunque resulte sensiblemente no atractivo. Esto es Cristo crucificado. ¿Quién abrazaría, besaría a un hombre crucificado, destruido y destrozado, ante el cual la cabeza se agacha? Y que es un gusano, dice Isaías, ¿no? Atravesado. Sí.
pero esto requiere de un camino educativo. Al mismo tiempo, no, vuelvo a decir el principio, aquello no sentimentalista, pero sí sentimental, sí sensible. Es decir, hay un punto de partida en el cual uno no puede seguir aquello que no resulta atractivo. Por supuesto. Pero muchas veces lo verdaderamente valioso necesita un paso más. Completamente. ¿Vale? Necesita un paso más. Porque, con perdón, yo no sé esto, vosotros sabéis más, pero vamos a distinguir sentimiento de somatismo. O sea, quiere decir que hay cosas que los ves y dices, ay, ¿no? Y hay cosas que dices, ay. Y luego, después de un ejercicio de mirada o de respeto a esa realidad que estás viendo, te lleva a realmente apreciarla, a verdaderamente admirarla. Tú estabas hablando de un gusano, o sea, que es el Cristo en el Calvario, un guiñapo. Un guiñapo, o sea, es un ser que no lo imaginamos y lo vemos en la imaginería, pero tú imagínate que es que vas plagado de escupitajos, sangrando por todos lados, ¿no? Lo que llamamos un exeomo, ¿no? O exeomo. Pues eso, prima facie, no te genera... no genera una atracción, hay que educar. Entonces la educación, el llevar de la mano, significa hacer comprender qué realidad hay tras eso. Pero si dejamos a nuestros jóvenes sin un acompañamiento en el criterio, al final, yo no digo que la reacción sentimental a las cosas sea mala de por sí, ni que no se necesite esa reacción para lograr la admiración, pero de por sí nos vamos a ir a cosas que son más inmediatas, ¿no? Sí. Y no sé, te puedo poner 1000 ejemplos, ¿no? Pero, sí. Pero en los más básicos, no es lo mismo, no sé, voy a poner una cosa que se sale, ¿no? Pero no es lo mismo beberte una cerveza cualquiera que una, y fresquita y tal, que una que además conozcas el proceso de elaboración y el trabajo que hay detrás y la intención y la historia, ¿no? Seguramente aprecias cosas de mucho más calado, incluso eres capaz de renunciar a una parte de ese sabor en lo primero, simplemente atractivo o agradable, por apreciar otras cosas en lo otro. Y entonces, desde luego, pero todos aquí lo sabéis, como padres esto es ineludible porque nuestros hijos están expuestos a 1000 estímulos que persiguen precisamente atraerles para mantener su atención. Y lograr la admiración es lo que se persigue, ¿no? Porque una vez que me admiras, tomándome como soy en realidad o falsamente por lo que no soy, entonces tengo tu atención y ya puedo, vamos a decir, llevarte hacia donde quiero, y no nos equivoquemos. Y en segundo lugar, es imposible hoy en día para un joven, creo, o muy difícil, hacer ese ejercicio solo. No, y por eso creo que la labor del profesor universitario es brutal, porque el mundo, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, está organizado en base a indicadores de resultados. O sea, y yo cuando vienes del mundo del marketing, de la estrategia y tal, o sea, las 3 letras más repetidas son KPI, ¿no? Key Performance Indicators. Indicadores clave de desempeño, eso es lo que importa. Y España va bien o mal, mucho más importante que en España el índice del PIB suba o baje, o en los niveles de paro suban y bajen, o para la sociedad eso es más relevante que aquello que nos constituye como comunidad en marcha. ¿Me explico? Sí. Pero en España ni se... Es decir, yo siempre lo pienso, joder, un día le decía a mi mujer, oye, ¿y si nos arruinamos? Pues nos arruinamos. Pero es que no hay un... Estábamos hablando de... Pues supongo que es una conversación recurrente en nuestro caso, ¿no? Sí. Pero que esto no es una barrera y dices, stop, se ha acabado tu vida. No, lo importante de tu vida se mantendrá. Pero claro, estos chicos... Todo es así, la nota, el no sé qué, el indicador, y yo tengo esto más que tú y soy tanto y meto tantos goles y hago no sé cuánto, ¿te explico? Sí. Con lo cual, la posibilidad, uno, de admirar algo que constituya un relato y no un punto, es complicado, ¿no? Y la posibilidad de entender en sí mismo la vida como un relato que tiene un fin que trasciende a los indicadores por los que pasas, es muy complicado. Y entonces los generadores de una admiración basada en una reacción inmediata de sentimiento o en elementos o en destellos captan su atención, y esa atención va en detrimento de lo anterior, porque yo, y ahí vosotros me corregiréis, lo importante lleva más tiempo. Por supuesto. Más esfuerzo.
y más personas responsables a tu lado, ¿no? Sí, sí. Y esto nos habla de una gran oportunidad como padres, a vosotros además como profesores, desde luego como investigadores en la parte que os corresponda, ¿no? Creo que y luego, bueno, como miembros de una iglesia que ahí tiene mucho que decir y que seguramente no lo dice lo suficiente. O sea, a mí me da mucha lástima, porque yo no sé si es una causa o una consecuencia de todo esto, pero constato también que la sociedad actual es distinta de las anteriores, o la generación actual de jóvenes es distinta de las anteriores, en el sentido de que parece que está estructuralmente más empobrecida desde el punto de partida, porque es mucho más frágil y es mucho más rota en cierto sentido, y me refiero sobre todo a la ausencia de modelos estables, porque son familias desestructuradas. Claro, uno dice, en el fondo, una familia surge también de la admiración de los hijos a los padres. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi padre era, vamos, con todos sus muchos defectos, pero yo no los veía. Mi padre era un héroe, un absoluto héroe. Y porque es que debe ser así, porque esa admiración es lo que... Y el fijarte en las cosas buenas de tu padre, en fijarte en lo fuerte que es tu padre, en lo hábil que es tu padre, en lo inteligente que es lo que también te da a ti una inspiración de crecer y de formarte. Y da unidad a la familia, porque todos de alguna forma tenemos el mismo modelo. Pero es que además mis padres nos daban a leer, por ejemplo, las vidas de los santos, que forman parte de nuestro patrimonio de la Iglesia Católica y que es una riqueza infinitas, son literalmente historias de héroes, muchos de los cuales pues no han ganado Champions ni han sido multimillonarios, es decir, son completamente contraculturales, pero claro, son vidas de héroes pasados, son vidas de santos, muchos de ellos que o se habían muerto antes de que nosotros naciéramos o eran ya muy mayores. Si nos fijamos a mí todavía me tocó y recuerdo ver alguna entrevista a Teresa de Calcuta, a Juan Pablo II, por supuesto, y demás, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestros jóvenes hoy nacen con, y hablo en general, completamente partidos, con un pasado que o es mejor olvidar o hay que interpretarlo desde categorías que son modernas, porque es pues una sociedad pasada machista, es una sociedad pasada, vivimos en un mundo que está completamente abocado hacia el progreso, y claro, los héroes siempre, tradicionalmente, aquí que me lo corrobore Santi, que es nuestro experto en fenomenología de la religión, son de un pasado glorioso, ¿no? Y queremos emularlos y queremos imitarlos, no consiguiendo exactamente lo que ellos consiguieron, porque eso es imposible, sino transmitiendo a la siguiente generación unos valores que consideramos como parte de nuestro patrimonio. Y si no hay anclaje en ese patrimonio, si no te compartimos entre todas las generaciones que estamos hoy en esta iglesia caminante, esos mismos valores, esos mismos modelos, que son los modelos del Evangelio con todas sus consecuencias, de los santos, además de los santos que incluso han hablado ya de estos temas, ¿no? Uh-huh. Pues obviamente... Yo por abrir un poco más la conversación, ¿no? Pero habría que distinguir, tú has dicho los santos y los héroes, ¿no? Como ponerlos en paralelo. Entiendo que no, por Dios, no. No, pero sí, el héroe es verdad que es una especie de arquetipo, ¿no? En los relatos antiguos, que viene sobre todo a mostrar a las generaciones venideras cómo actuar, cómo enfrentarse a las encrucijadas que le va a poner la vida, ¿no? O sea, cómo puedes lidiar ante cuando te toque esto, cuando te pase esto, mira cómo actuó Gilgamesh, Aquiles o quien sea, ¿vale? Uh-huh. Claro, los santos, lo que produce la lectura de los santos, de la vida de los santos, es el reconocimiento de la debilidad humana y de la fuerza de Dios, ¿no? El otro día lo hablamos también, a veces, o sea, lo edificante que es cuando en ciertas experiencias eclesiales que comentábamos el otro día con Rafa, uno descubre, ¿no? una vida que está rota y sobre esa vida Dios actúa, que además es la experiencia, creo yo, más sana que alguien puede tener. Bueno, no sé si sana, pero al menos la parte de sanación es muy importante. O sea, yo he vivido una experiencia una vida, además, obnubilado por el romanticismo de falsas admiraciones, que me llevó a acabar roto. Y Dios actuó en mi vida desde ahí, ¿no? Entonces, o sea, cuando uno escucha un testimonio de una de estas vidas, es alucinante. Eso no quiere decir que luego Dios te puede llevar a cotas de altura, donde el humano también resplandece y se ve toda la grandeza del humano, que está
De O sea, alguna creo manera. que justo en este punto me parece esta distinción de Santi fundamental. Porque el héroe es el virtuoso, el que merece ser imitado en su virtud, y a todos nos atrae, ¿no? O sea, uno que lee bien Porque es bueno. la Odisea, Sí. claro, es bueno, es deseable, es mejor ser virtuoso que ser vicioso. Y al mismo tiempo, la historia de los héroes, lo que narra lo heroico es que ni siquiera eso basta. Que ni siquiera eso basta para alcanzar el cumplimiento de la vida. Es la trágico, el Y la momento trágico en el eso que es fundamental. Es importantísimo. Sí. Y que la historia de los santos lo que muestra es que efectivamente la virtud es deseable, pero la virtud, es decir, aquello que nos hace dignos, no es alcanzable por nuestras propias fuerzas, sino que la única virtud que podemos, o sea, lo único meritorio en orden a la plenitud, en definitiva, es decir que sí al rescate que se nos ofrece gratuitamente. Y eso es el escándalo del cristianismo, porque esto es escandaloso, ¿no? en el cristianismo. Por eso, a nivel de la distinción entre modelos y líderes, uno desea los bienes que tiene el otro, o desea lo que el otro muestra de sí mismo, volviendo casi al inicio de la conversación, que tiene más likes o que no. Claro, uno no sabe la intrahistoria que hay detrás de esa fotografía o la vida que está llevando esta persona, pero uno desea lo que ve, lo que ve por una rendija de la vida del otro, lo que el otro muestra. Evidentemente tenemos todos experiencia nosotros mismos de que mostramos hacia el mundo aquello que más o menos nos resulta agradable a nosotros, y además queremos ser admirados por eso, cuando en el fondo la verdad de la existencia está entre las paredes entre las cuatro paredes de mi casa, cuando yo he caído y soy un desastre, y mi mujer y mis hijos me abrazan a pesar de todo, ¿no? O sea, esa es como la experiencia profundísima de la educación. Y es que me está acordando de otro grupo eclesial al que yo pertenezco, para no criticar a otros, que es Comunión y Liberación, donde hay como palabras talismán como en todas partes, ¿no? Y hay una expresión que es que esto me ha fascinado, ¿no? Entonces, yo 1000 veces como que nos excusamos diciendo, no, es que no he podido porque es que esto me ha fascinado y me he quedado. Y un sacerdote de Comunión y Liberación me hizo una corrección un día y me dijo, no nos equivoquemos. Nos ha fascinado Cristo. Nos ha fascinado Cristo. Lo que nos fascina es la presencia de Cristo, que se ha encarnado, que ha venido a rescatarnos, que se ha hecho partícipe de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, para rescatarnos de él. Lo que nos ha fascinado es Cristo. Y eso lo vemos en el mundo, en los otros, en los amigos, en la compañía humana que es la Iglesia, que camina juntos hacia Cristo. Lo que nos ha fascinado es Cristo. Y a lo que nos tenemos que educar, y por eso no solo criterio y carácter, sino también la sensibilidad, es a detectar cuál es la belleza que hay misteriosa y escandalizante detrás de la fealdad, detrás del dolor, detrás del sufrimiento, sin romantizar el sufrimiento. El sufrimiento es una mierda y no lo quiero. No quiero la cruz, no me atrae la cruz, me atrae la posibilidad que se me ofrece solo a través de la cruz en la historia que yo he conocido, de la salvación, de la plenitud. Me atrae un hombre que perdona siendo asesinado. Me atrae un hombre que clama al Padre cuando lo ha perdido todo en la apariencia, porque yo también hago esa experiencia, no la de la cruz hasta las heces como Cristo, ¿no? Pero yo hago la experiencia a veces de encontrarme solo delante de mi debilidad y no poder. Lo que me atrae es esa posibilidad. Y al mismo tiempo es lo que te libera. O sea, el vivir esa experiencia es liberadora y te hace posible admirar. O sea, ya volviendo a lo de la envidia y la admiración, uno puede admirar porque ya no teme ser mermado, Eso ser es, opacado, ser no sé cuánto, porque tú ya has demostrado que no eres admirado, ni querido, ni sostenido por lo que haces, ni por lo que eres capaz de hacer, ni por tus méritos y por todo esto, sino que hay una especie de afirmación previa a todo eso. Que eso se da de una forma iconográfica casi en la familia, ¿no? Y por eso, Juan, me encanta cuando traes esa escena de Juan roto en su casa y levantado por su mujer y por sus hijos, que es real y que es de alguna manera un reflejo del acto creador de Dios que nos sostiene en el ser. Pero perdón porque insista, pero es que de todas formas... Que no era contra ti. No era contra tu padre en concreto. No, lo sé, lo que pasa es que yo sigo pensando que hay un problema detrás de todo esto, y es la verdadera ausencia de estructural en la generación actual de
descubrir modelos universales válidos, sea incluso, mira, como héroes antiguos, o sea, como santos, que yo también creo que tienen un punto de heroísmo válido y reconocible, porque una vez que les ha tocado la gracia de Dios, pues vemos que hacen cosas increíbles y que son capaces de llevar, pues eso, la exigencia del Evangelio, del que yo soy completamente incapaz, hasta sus últimas consecuencias. Y eso en mí despierta una inspiración. Y lo comprendo también como parte de una riqueza, de un patrimonio que es mío y que debo transmitir a mis hijos. Tanto las historias de héroes como las historias de los santos. Más las historias de los santos desde un punto de vista pedagógico, sin duda, ¿no? Pero mis hijos entiendo que necesitan modelos. Y eso es posible porque, de nuevo, en la familia tienen un padre que cuenta cuentos y que cuenta historias y que les propone algo, ¿no? Pero sobre todo, por lo menos yo así lo creo, tiene un padre que está haciendo cosas bien y haciendo cosas mal. Es decir, que yo le puedo proponer a mis hijos modelos, pero el modelo inescapable soy yo, ¿vale? Pero soy prescindible. Es decir, puedo descolgarme, porque yo quiera o porque genere el descuelgue. ¿Qué quiero decir? Tú eres fenómeno de observación de las cosas y además eres ordenador de la realidad en tu casa. En mi casa es mi mujer y yo, pues obedeciendo sus órdenes, ordeno al resto. En el fondo todos. Bueno, sí. Ya decía yo que el poder de Mercedes era omnímodo. Ah, no, te refieres cada uno a su mujer. Vale, entonces, entonces entre nosotros tenemos, creo, la capacidad, esto a lo mejor suena un poco raro, pero yo tengo la capacidad de ver en tus virtudes el Cristo que estás intentando vivir. ¿Sí? Porque estoy currado, porque lo he vivido, ¿sabes? Y además porque me sé, indistintamente, seguramente el caso de Juan Mas, me sé vuestra historia. O sea, sé de dónde vienes. Y por tanto, en nuestra amistad sigo teniendo modelos que vienen dados que la admiración es la admiración a Cristo en vosotros, si te vale eso, ¿vale? Totalmente. Pero tu hijo no, tu hijo hay que explicárselo, ¿vale? Si tú lo que quieres es generar una admiración, concretación, un modelo, obviamente del mismo modo que cuando le hablas de una vida de santo, si es una vida de santo como Milfo, le contará qué virtudes de Cristo estaba imitando ese santo, ¿vale? No solo era un hombre bueno, porque si no, al final Teresa de Calcuta sería una señora que se encargaba de todos los enfermos porque estaban enfermos, ¿no? O bien, y no era así, o sea, era alguien capaz de ver el rostro de Cristo en cada uno de ellos, de entregarse bien. Sí. Yo creo que nosotros, ante la virtud y el defecto, tenemos que ser capaces de explicar de un modo natural. Esto es pedagogía barata si quieres, pero si yo le pego un bocinazo a un hijo mío que no le corresponde, luego lo tengo que pedir perdón por haberle pegado un bocinazo. Y le tengo que explicar por qué le pido perdón. Sí. ¿Vale? Mira, es que Dios me ha puesto en tu responsabilidad y a mí esto me puede poner nervioso. En realidad me estoy gritando a mí mismo porque estás haciendo algo que no debes o porque no sé canalizarlo. Pero tú eres mi responsabilidad porque el Señor me ha regalado a un niño que eres tú. ¿Me explico? Sí, y el Señor nos enseña a... ¿Vale? Lo que quiero decir es que yo sigo enganchado con la pregunta de Juan, ¿no? ¿Y cómo logras formar la admiración adecuada? Es verdad que hay un anhelo, es verdad que la admiración se puede ir hacia donde no debe, pero ¿cómo lo logras? Pues yo creo que eso, y adaptando a cada uno la capacidad de comprensión que tienen acerca de dónde proviene lo que tú tienes, ¿no? De dónde proviene. Y esto es como lo de enseñar puntualidad a tus alumnos. ¿Cuál es la manera de enseñar puntualidad a tus alumnos? Pues para empezar, llegar pronto, ¿no? Todos los días, a clase. Porque si no, ¿qué les estás pidiendo? Y luego, si es que no son capaces de entender de dónde proviene tu necesidad de ser puntual, como pueden pensar que eres un muñeco, explicarles que proviene del respeto que les tienes hacia ellos y hacia tu profesión. Y ya si estás en un entorno que te lo permite, hacerles entender que ellos son un don para ti, como lo es tu profesión y la capacidad de lo que estás de hacer esto. Porque no está tan desarrollado hoy, aunque lo creamos, la capacidad de comprensión. ¿Me explico? Sí. Entonces yo creo que ante ese riesgo, cabe eso, ¿no? Y luego, no sé si abrir, pero a mí sí me gustaría que si podéis, porque a la gente sabia merece la pena exprimirla cuando estamos juntos, aunque sea con ocasión de Club Dalroy, si vosotros tenéis que explicarles a vuestros hijos qué es una vida lograda, ¿cómo lo haríais? ¿Cómo lo hacéis? ¿No? Joder, pues vaya pregunta, ¿eh?
ahora bien tendría que pensarlo mucho, soy mucho más lento que estos señores para pensar las cosas. Pero ayer me pasó una cosa con Gema. Estamos ahora, tenemos 4 niños nada más, la mitad de los que tiene Rafa. Pero estamos desbordados, estamos absolutamente desbordados. O sea, en todo. No llegamos a nada, la casa un desastre. Entonces yo estaba ayer bañando a Juan con una mano, mamá Juan no se sostiene, entonces con la ducha así, no sé qué. Felipe se había hecho caca encima, ya está grande el tío, y había manchado el calzoncillo, la otra gritando, lloriqueando porque le duele el oído, no sé qué. Un caos. Y no sé, de repente en medio de esa estrés y ese más sin un duro en la cuenta, pidiendo dinero prestado a mis amigos y cosas así, en todo ese panorama y la cara de mi mujer así también como hundida, ¿no?, por la situación absoluta, me llegó un momento de paz absoluto, o sea, maravilloso, decir, joder. Entonces la miré a Gemma y le digo, Gordi, esto que estamos viviendo ahora, es que esto es la plenitud. O sea, esto lo estamos haciendo por amor a nuestros hijos y a nuestra familia, por amor a nosotros. Y estamos aquí día tras día, sin fuerza, sin ganas, sin sentir ninguna atracción hacia lo que estamos viviendo, pero por una razón tan preciosa y tan exuberante, o sea, que supera todas nuestras expectativas de lo que pensábamos que era la vida, que yo hoy la resumo en ese cuadro familiar caótico. Entonces, que en el fondo me viene también un poco en parte de haberlo visto en mis padres. Mi padre te ganó, tuvo 9, Rafa, que lo cual es difícil ganarle a Rafa, pero pero yo lo vi en casa también y lo admiraba de pequeño. Luego entendí de dónde venía todo esto. Bueno, y luego hablando con mis padres también descubrí muchas cosas que no sabía, pero todo viene en el fondo de esa experiencia que te funda, de esa experiencia de que alguien te amó una vez, para siempre, y eso hace que esto genere, sea fecundo y nada, merezca la pena. Pero esto es solo, yo comparto lo que ha dicho Santi, pero esto es solo porque hay un momento de conciencia de algo distinto a la mera materialidad de lo que sucede. Totalmente. Porque la mera materialidad, o sea, yo cuando tuve al segundo, yo no llego, voy a tener al tercero, no llego ni a 4, ni a 8, pero cuando tuve al segundo, yo recuerdo perfectamente a mi mujer y a mí, hablando, nada más llegar a casa, a la semana de llegar a casa, de decir, entiendo, o sea, soy capaz de comprender a la gente que tiene uno y dice, ya está, o sea, no puedo más. O sea, soy capaz de comprenderlo. Esto es, solo en función de la conciencia de que hay alguien que cumple la vida más allá de tu capacidad, uno puede entender esto. Y entonces, da igual tener 1 que tener 8, que no tener ninguno. No da igual en un sentido, sí. Pero da igual. Esto es indiferente si uno parte de la conciencia de que ya ha sido salvado. O sea, si uno no de la conciencia como un pensamiento racional, sino la conciencia de ser consciente en este instante, ahora mismo. O sea, ahora mismo que estamos aquí los 4 grabando el Club Dalroy, que yo he llegado tarde de una ecografía, que me apetecía tomarme un café con Rafa, y que ahora mismo aquí Dios está creándome, no sé cómo decirlo. Todo lo demás es un regalo que Él me da para que yo le conozca a Él, para que le conozca más, para que le quiera más, para que viva con más conciencia de la densidad enorme en la que se convierte mi vida. Yo creo que en el sentido, que aquí tenemos a Javier Rubio, que es nuestro tomista de referencia, pero cuando Santo Tomás dice que la plenitud de la vida coincide con el conocimiento, entiendo que se está refiriendo a esto. No es un conocimiento racional o un juicio afirmativo de la razón pura kantiana, sino la conciencia presente en este instante, aquí y ahora, de que todo aquello por lo que peleo ya está ganado por otro. Ya está ganado por otro. Por eso, por ahí volviendo a una cuestión que salías al principio de nuestra conversación, yo creo que en la vida sí que hay ciertos cumplimientos. En la medida en que tenemos esta conciencia. O sea, es continuo, claro. Esto es el éxito. El cumplimiento sí hay en esta vida. Claro. En el momento en que
pues eso, en que lo recibes, en que caes en ello, en que te dejas. Sí, yo, además de todo lo que han dicho, que es muy verdadero, yo, para hablar de cumplimiento, todavía no he tenido que explicarles nada a mis hijos de este calibre, porque son todavía muy pequeños, van a cumplir 2 y 3 años. Pero yo, la experiencia más verdadera que he tenido de cumplimiento, yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Tomás de Aquino y lo que decía Juan. En el fondo estamos en un camino de vuelta a casa, ¿no? Y esto lo dice Tolstoy en Guerra y Paz, lo dice Chesterton, El hombre eterno. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra casa es la casa del Padre, ¿no? En la casa del Padre donde contemplaremos a Dios cara a cara. Y ese contemplar a Dios cara a cara, en el fondo, es el reconocernos como verdaderamente somos a través de los ojos de Dios, a través de la mirada de Dios, que es verdadera mirada de amor y verdadera mirada de misericordia. Pues estar contento con ese amor y estar contento y desear ser incluso nuestra mejor versión posible, ¿no? Porque esa persona que está delante nos está dando esa oportunidad y nos ama. Y como respuesta a ese amor, pues es este círculo virtuoso, decía Máiquez, de admiración y de amor, por supuesto. Y eso en menor escala, en una escala obviamente muy imperfecta y muy frágil, pero también muy verdadera, pues lo he descubierto con mi mujer. Con esa persona que te ve y que a pesar de todas tus miserias y a pesar de todos tus defectos, que son muchísimos, aún así, pues de alguna forma trasluce esa mirada de Dios y te ama tal y como eres, ¿no? Y te admira tal y como eres, aunque sabes que no eres digno, ¿no? Obviamente en el cielo ya no tendremos estas pájaras mentales de si somos dignos o no somos dignos, estaremos felices y ya está, ¿no? Incluso aprenderemos a reconocer en nuestros errores y en nuestros fracasos la mano admirable de Dios, que en el fondo se sirve de absolutamente todo como un don para manifestar su amor, ¿no? Y eso lo veo a menor escala en Natalia. Entonces yo, más que hacer una experiencia de cumplimiento, yo lo que hago es, de alguna forma, verme amado tal y como soy en mi mujer, y el darme cuenta de que eso es lo que da sentido a todo. ¿Y para Rafa? O sea, como habéis hecho trampas y habéis cambiado lo de la vida plena por el cumplimiento, está bien, pero con lo cual yo, porque me había preparado la súper chula, no, la verdad es que he preguntado porque no sé, pero si tuviera que decirlo de un modo sencillo, también para niños de 2 años, porque se les pega todo, hay cuestiones que tienen que ver con lo que dices, porque lo que dices significa algo. Yo, cuando os decía antes lo del orgullo, es que de verdad creo que tengo que desterrar en mi familia la palabra orgulloso y tengo que empezar a emplear la palabra agradecido, porque creo que eso de algún modo configura su manera de comprender que no hay logros, que hay recepción del don, ¿no? Entonces, si tuviera que hacerlo de un modo sencillo, lo que intentaría es vivir mi matrimonio y por tanto la paternidad de modo que ellos entendieran que una vida lograda es una vida entregada y una vida en camino. ¿Qué quiero decir? Intentar que nada parezca que termina nada en realidad, sino que es el comienzo de una nueva ocasión para, en virtud de lo recibido hasta ahora, estar en disposición de entregar más, ¿no? Yo creo que eso para mí sería una clave de logro o de cumplimiento, el pensar: oye, ¿qué tipo de tipos salen de esta casa por las mañanas, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hacen? Como, por ejemplo, la gratitud. La gratitud es una señal clara. La gratitud expresada de modo casi pesado, o sea, dar las gracias a todo y a todos. No digo yo San Francisco, que no, el hermano, por cierto, es hoy, ¿no? San Francisco de Asís. Es verdad. Pero sí agradecer todo a todos. Porque entonces pones de manifiesto que es algo recibido gratis, ¿no? Gracias, ¿no? O sea, lo recibido gratis. Y lo segundo, entregar lo que puedan en cada circunstancia. Yo no sé si os acordáis que yo hay una cosa que intento explicar a mis hijos, pero que ya es tan anacrónico. Antes ¿cómo se llama la parte de atrás de un periódico? La contracubierta, o ¿cómo se llama? La cubierta trasera del periódico. La contraportada, ¿no? La contraportada yo creo que es la parte interior, pero bueno, sí. En la última, cuando ya le da la vuelta y estaba ahí, había una serie de desafíos, ¿no? De crucigramas, tal, y había uno de ajedrez, que seguro que ya sabía yo que Javier lo iba a reconocer. Y siempre solo tenía un titular, siempre era blancas juegan y ganan, sí, normalmente, ¿no?
Y yo le repito mucho a mis hijos es, tú te entregas y ganas. O sea, si tú te entregas, ganas. Ante la duda, ¿qué toca aquí? ¿Llevarme algo o entregar algo? Entrega, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso también genera conciencia de don y tal. Otra cosa es que lo haga fatal y de repente les vea tirando cada uno de un lado de un... Tiene mucho el aire de sentencia estilo ama y haz lo que quieras, obedece y no te equivocas. Es que mi mujer es muy agustina, entonces me lo recordaba ayer. No sé, que estábamos escuchando una canción y me decía, es que esto es muy agustino. Y yo le decía, no lo sé. Me he formado 12 años con las agustinas. Le digo, oye, encima interna con monjas, o sea, estoy segura que lo tienes interiorizado, ¿no? Sí, pero me refiero sobre todo a que para mí el entender que una vida lograda no tiene que ver con logros, ¿no? O sea, con logros particulares, con indicadores que obviamente lo son, o sea, que te has esforzado, que has trabajado para recibir adecuadamente el don, pero creo que si tuviera que poner un modo, algo que guiara esos momentos en los que te están mirando, en los que te pasa algo muy bueno o en los que te pasa algo muy malo, es analizarlo siempre en virtud de, oye, cuánto me he entregado en esto, ¿no? Uh-huh. Y si a mí me dijera un hijo mío, oye, papá, ¿y qué es una vida lograda? Diría, una en la que te has vaciado, o sea, una en la que te has entregado, a lo que fuera. O sea, que no pasa nada si alguna vez tu madre me dice, Rafa, es que siempre dices sí a todo. Ya, bueno, chico, pues intento decir sí a lo bueno, que me lo dice ella, que es que no le falta tiempo para, ¿no? Pero yo no soy ni la mitad de bueno que mi mujer, pero yo creo que esa es la clave. Porque entonces desvías la admiración hacia quien debes, hacia quien te lo ha entregado, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la clave, pero no lo sé, y desde luego no lo hago. Sí. Pero bueno, capitán, llama al orden, que nos hemos pasado. Bueno, nos hemos pasado, pero Juan no ha dicho nada, aunque ha hablado mucho. No sé si quieres comentar una última, cerrar aquí. Sí. Sí, bueno, no, digo, al hilo de... Sí que he dicho, ¿no? Al hilo de lo que decía antes, pero creo yo. Entrega más. Sí, o sea, sí, pero yo diría que efectivamente esto es como el KPI, ¿no? Sí. O sea, es como el medidor, o sea, te ha entregado mucho. Sí. Y bueno, o sea, puede haber un vaciamiento circunstancial. Yo creo que uno se entrega delante de lo que tiene por amor a algo más grande. Y al mismo tiempo la paradoja es que cuando uno se vacía se llena, ¿no? Que es como frasecita también frasaca, sí. Asquerosilla, Mr. Wonderfuliana, ¿no? Pero si uno comprueba en la experiencia que esto es así. Bueno, bien, entonces se puede llamar al orden, si me lo permitís. Lo que solemos hacer, Rafa, es recomendar alguna lectura. Pero ya te lo habíamos dicho. Creo que te lo dijimos, creo. O puede ser una película, incluso se han recomendado hasta canciones, o sea, hay de todo aquí. Ya esto se ha abierto el melón y... Como yo no lo sabía, empezad vosotros y yo pienso en la mía. Vale. Porque... Yo en un acto de rebeldía en contra de la autoridad constituida en este podcast, voy a proponer un libro que he considerado un librazo desde que yo era niño, que es de William Bennett, el libro de los héroes para niños. No te preocupes, Santi, todos los héroes que aparecen en este libro son muy superiores a Gilgamesh, a ¿Y los santos o no? Solamente se daré mito si tienen destinos trágicos. Si no, digo, no le creas. Pues son libros, es que literalmente el primer cuento es una madre con su hijo. Ya está, me has convencido. Entonces, y luego sale Washington, sale muchos héroes. Denzel. No, el George Washington. Denzel es una afición compartida entre Rafa y yo. Es un grandísimo mejor actor de la historia. Pero bueno, no, y es un libro que yo recuerdo de mi infancia, porque cuentan historias muy sencillas, cuentos para niños, pero precisamente en clave de admiración, en clave de suscitar la admiración por algo que consideres que es digno de ser vivido, de ser imitado. Yo voy a recomendar una cosa un poco apócrifa en el podcast, pero que creo que es muy interesante para quien le interese la cuestión. Es un librito de Max Scheler que comentábamos el otro día, de hecho, en la comida, que se llama Modelos y Líderes. Que es el que Rafa iba a recomendar. No, que es que le he pedido a Santi que me lo mangara de la Biblia. No, bueno, mangara, entiéndeme, que lo tomara prestado. Te lo dejo yo si quieres. Ya me la y Modelos y Líderes está muy bien, porque no alcanza grandísima altura, bueno, teológica casi ninguna,
Un poco sí, porque también habla del santo, pero distingue con muchísima claridad como estas dos figuras que muchas veces utilizamos como sinónimos, ¿no? Y muchas veces admiramos modelos, pero seguimos o sea, el liderazgo siempre se da en una dupla. Hay alguien que lidera y alguien que sigue. Y el líder, dice Scheller, tiene que ser alguien presente y que sea consciente y quiera liderar. Mientras que el modelo puede ser incluso un personaje de ficción, ¿no? Puede ser un modelo. Un personaje de ficción nunca podría ser un líder, según Scheller, ¿no? Que a lo mejor podemos hacer un episodio sobre el liderazgo. Bien, yo voy a orientarme más hacia el tema de la vida lograda, que también ha sido un tema que hemos tratado hoy aquí. Y voy a recomendar, además estoy muy emausiano hoy, así que voy a recomendar Más fuerte que el odio, de Tim Gennard, que es una novela autobiográfica de alguien que se encuentra con proyectos, con destinos que parecen irrefutables y luego se encuentra con lo importante. No digo más. Más fuerte que el odio de Tim Gennard. Pues yo voy a hacer una recomendación así un poquito facilona y luego otra que creo que puede tener sentido. La facilona es imitar a los Rubio y es elegir una vida de santo, ¿no? Yo me parecen especialmente luminosas por lo que tiene de una vida de entrega continua, la del cura de Ars y la de San de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, me parecen especialmente luminosas porque son vidas absolutamente entregadas, ¿no? Son un relato continuo. Y luego hay un libro que no sé si es un libro de espiritualidad de Fabio Rossini, que se llama El arte de recomenzar, y es un libro que está muy bien porque empieza configurando todo a través del relato del Génesis, ¿no? De cómo todo es el don y la creación del Señor y cómo a través de ahí. Es casi una metodología, podríamos decir, unos cursos que Fabio Rossini se quedaba en Italia, pero que como lectura merece mucho la pena también para considerar cómo llevar a plenitud los dones recibidos. Pues hasta aquí cierro yo, que no llega al inicio. Por favor. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Rafa. Muchas la verdad gracias. que es un Gracias a gusto. vosotros. Esto lo repetiremos, aunque ya sé que esto se puede escuchar dentro de 6 meses o lo que sea, lo repetiremos el sábado por la noche, Sí. en la Ron Swanson Party. Esto Sí. es un Dalroy ampliado. Seguiremos hablando de esto. Afilad vuestros cuchillos. Y nada, nos oímos y nos vamos viendo estas semanas. Hasta pronto. Muchísimas Hasta gracias. pronto.